Vamos a cambiar de información, ya le decía, porque el flujo de migrantes de Centroamérica a México en ruta hacia Estados Unidos comenzó a reflejarse ya también en el movimiento de remesas dentro del territorio nacional, de acuerdo con los datos oficiales. Y vamos en este momento a comunicarnos con Enrique Perret, experto en la relación México-Estados Unidos, a quien saludo con tantísimo gusto hasta Washington. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Magda, buenas tardes. Pues otra vez de remesas. La verdad es que el tema de remesas ha sido sumamente constante en la vida nacional, pues los últimos 3 años al menos. Siempre ha sido relevante. Sin embargo, las remesas pues se han convertido en el principal flujo de divisas hacia México. Y tú lo decías bien, a ver, entre más migrantes, tanto mexicanos como de otras nacionalidades, se mueven a Estados Unidos, encuentran trabajo y empiezan a generar recursos, pues más fluye también el recurso hacia México y hacia otros países de Latinoamérica. Sin embargo, Magda, hemos visto como ciertos factores que tiene la migración mexicana que ha hecho súper resiliente a estas remesas. Recordemos que durante épocas de COVID se pronosticaba que las remesas cayeran y no fue así. Al contrario, crecieron el primer año 20%, este año ya va en un 14% de crecimiento, el primer trimestre del año con más de 14,000 millones de dólares, se ha posicionado como el primer trimestre más importante de remesas en la historia de México y bueno, ya representa el 4% del PIB mexicano, entre otras cosas. Pero Magda, cuando lo vemos a nivel local, y vamos a poner el ejemplo de Michoacán, pues Michoacán es un estado que está recibiendo más de 5,000 millones de remesas al año. Es no solamente el más importante flujo de divisas, sino por mucho el más importante flujo de divisas para el estado, para muchos de los municipios. Y bueno, eso la ves reflejado en Guerrero, en Puebla, en Jalisco. Y una particularidad que ha sucedido últimamente es que vemos montos también cada vez más crecientes en ciudades en las que antes no era, digamos, tradicional ver flujos grandes de remesas. La Ciudad de México es una en particular. Han ido muchos mexicanos, mexicanas a vivir a los Estados Unidos, han venido a vivir a los Estados Unidos, que empiezan a enviar recursos. El promedio también ha crecido, Magda. Antes de la pandemia estaba en $320 en promedio. Hoy ronda ya casi los $400 por envío y hay que decir que no es un envío mensual. Cerca de 8 millones de personas hacen envíos cada 3 semanas, Magda. No es un envío mensual, sino es cada 3 semanas. Entonces incluso el promedio pudiera ser mayor. Y bueno, se habla mucho de qué otros factores han detonado estas remesas. Se habla mucho de si esto representa un fracaso en México. Definitivamente hay una mayor necesidad en México y por eso los familiares envían más. Con el peso también, pues fuerte frente al dólar, pues los migrantes tienen que mandar más dinero para que alcance. Si tomamos en cuenta, digamos, el promedio, $400 mensuales, pues antes a 20 pesos, pues eran 8,000 pesos, ¿no? Si hoy lo mandan a 17, pues es mucho menos de 8,000 pesos, digamos, una depreciación de casi 12% de ese valor y por lo cuanto los familiares en Estados Unidos tienen que mandar más recursos, Magda. Vamos a seguir viendo una escalada de recursos. Es muy positivo por un lado, sí refleja una mayor necesidad en México y en algunas zonas del país, evidentemente. Muy interesante esta opinión que nos das y este análisis sobre todo, Enrique, porque efectivamente el dinero tal vez esté enviando más, pero no porque se gane más en Estados Unidos, es porque se necesita más acá en nuestro país. Por lo que decías, el peso, la conversión de dólares a pesos, pero también por el encarecimiento de las cosas acá en nuestro país, lo cual pues no hay nada que celebrar, si aunque las remesas sean digamos, un impulso en la economía de nuestro país, pero pues lamentablemente es por la necesidad de quienes tienen que separarse de sus familias para
poder solventar la vida de las propias. Enrique. Mira, y lo vemos, Magda, en qué se gasta ese dinero. Pues es un gasto, digamos, en un gasto corriente, es en salud, es en educación y es en alimentos. Principalmente esos tres factores se llevan la mayoría del gasto que llega a las familias de remesas. Hay un factor bien interesante, Magda, que el mexicano promedio en Estados Unidos, mexicana promedio, ha pasado ya de vivir en promedio en los Estados Unidos de 12 años a casi 20 años. Es decir, más mexicanos y mexicanas se están quedando en Estados Unidos y eso acumula también a más mexicanos y mexicanas que envían dinero. Eso también te lleva a un mayor crecimiento. Y también los mexicanos, Magda, y hay que decirlo, en comparación con muchas otras nacionalidades, el mexicano y la mexicana que viven en Estados Unidos todavía anhela regresar a México. Hay una esperanza de regresar en algún día a su país y esto hace que también exista una conexión económica. Mandan más dinero, a veces para comprar un terrenito, para agregar un cuarto a la casa, para hacer un guardadito de cuando ellas regresen a México. Muy, muy interesante todo esto que nos platicas, Enrique. Por supuesto, quisiéramos seguir sobre el tema, a ver si la próxima semana continuamos, porque verdad que la mano de obra en Estados Unidos no es mejor pagada en estos tiempos que antes. Es decir, ya hay un tope y no avanza, o sea, no están ganando más dinero. Son más personas y envían más dinero para México, pero no ganan más dinero por allá. Hay una movilidad social, Magda, de ciertas generaciones, las generaciones de México americanos que ya tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, que tuvieron la oportunidad de ir a una universidad y que hay una movilidad social. Evidentemente ves algunas generaciones, algunos extractos y depende mucho de la región. Estamos hablando de millones de personas. Sin embargo, pues hay que decirlo, los hispanos en Estados Unidos, de los cuales el 60-62% son mexicanos, tienen todavía una tasa de educación mucho más baja que el promedio de los estadounidenses y eso refleja lo que tú dices, que lleven o que estos mexicanos, mexicanas sigan trabajando en industrias como la construcción o industrias de servicios, restaurantes, hoteles, que están un poco, digamos, atrapados en esas industrias. Necesitan también tener una movilidad social mucho mayor y obviamente ganar más dinero y pues obviamente ojalá aspirar a una clase media, media alta en las futuras generaciones. Exactamente, eso sí podría suceder. Enrique Perret, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima.